Buenos días, amigos de la Academia J. Addison. Quien habla es el profesor Juan Carlos Joaquina. En esta ocasión, para dictarles el curso de filosofía, el tema es el sentido de la política, un tema que es muy probable que pueda venirnos en el examen de la universidad. Así que, sin más ni más, damos inicio a nuestras clases virtuales. Ya desde hace mucho tiempo sabíamos que en la filosofía griega ya se hablaba sobre el tema de la política, y no hay duda de que Platón y Aristóteles fueron pues grandes representantes en el tema de la política, la sociedad y las instituciones políticas, ¿no? Como la democracia, el parlamento, entre otros. En la obra, por ejemplo, La República de Platón, él considera que la sociedad política en su conjunto es un sistema de funciones interrelacionadas, que quiere decir simplemente que las varias instituciones que existían en esas épocas tenían que trabajar de manera mecanizada, de manera jerarquizada, y de tal manera lograr, ¿no?, una sociedad tranquila, pacífica, aunque Platón buscaba más la justicia. Aristóteles en su obra Política considera que el hombre es un animal politicón, por eso nos habla del sum politicón. Ya en sus inicios él nos hablaba sobre un animal racional, luego nos dijo que éramos un animal social, y ahora, ¿no?, en su última opinión, el sum politicón, el hombre que busca, que realiza la política. Nos dice que este concepto puede considerarse como el primer tratado sobre la naturaleza. Tanto Aristóteles como Platón hablaban sobre el término de la politeia, haciendo referencia a la república y obviamente al ordenamiento de las polis. Uno tiene que entender que las polis no eran más que las sociedades, ¿no? Por eso nos habla sobre las magistraturas, sobre todo la suprema. Ojo que el término política deriva del concepto de polis, políticos en esos tiempos, que hacía obviamente referencia a la ciudad, al ciudadano, a la persona pública y sobre todo a la sociedad. Respecto de las perspectivas de la política, se habla de la perspectiva como arte, como técnica y como ciencia. Si hablamos como arte, esta opina que la política debe pretender, y no solo eso, sino alcanzar el poder. Si hablamos de la perspectiva como técnica, nos habla de una actividad que está regulada, reglada. Al ser reglada tiene que ser obligatoria y previsible o previsible. ¿Qué quiere decir? Que uno puede prever, anticiparse a lo que esto puede suceder. Claro, porque estamos bajo el imperio de las normas. Algo similar ocurrirá respecto de la política como una ciencia, puesto que nos dice que debe estar ajustada o sujeta al método científico, y como tal debe ser objetiva, debe ser real, debe ser precisa. Estos son los aspectos de la política, que puede ser el sociológico, jurídico, histórico, filosófico. En el caso del sociológico nos dice que ve la realidad tal cual es, sin modificarla, sin alterarla. En el aspecto jurídico ve la estructura del Estado a través de las normas. En el histórico ve el desarrollo temporal de las organizaciones, ve su naturaleza, ve cuáles son las causas fines que tiene la política. Respecto de la política, tienes que saber pues que se define como la lucha entre clases sociales, y estas clases sociales tienen que luchar obviamente por el manejo del poder. Aquel que posee el poder económico, este va a lograr consolidar su poder obteniendo el poder político, que quiere decir el manejo del Estado, el manejo de sus bienes, la disposición que va a tener sobre todo el manejo político y económico en un país. El Estado, precisamente acá, hace una definición filosófica, afirma que es la organización jurídicamente organizada. Uno debe recordar que en la Constitución nos habla, ¿no?, sobre la sociedad jurídicamente organizada, que hay una leve, ¿no?, modificación nada más. Los elementos del Estado, como ya tú lo habrás sabido por el curso de educación cívica, son territorio, población,
soberanía, siendo el territorio el espacio físico donde nosotros nos vamos a desenvolver. La población somos nosotros, el elemento humano, la soberanía o poder político, la capacidad de tomar decisiones, obviamente en las manos de nuestros políticos, nuestros representantes. No confundir lo que es Estado con gobierno, puesto que el gobierno es el ejercicio de ese poder que tiene el Estado. Además, uno debe recordar que nuestro gobierno, ¿no?, el del presidente Vizcarra en la actualidad, es unitario porque solamente tenemos un gobernante, en este caso nuestro presidente. Es representativo puesto que él, cuando haga las negociaciones, los pactos, solamente lo hace a nombre de nosotros, o sea, a nombre de la nación, jamás lo hará a nombre de Vizcarra, ¿no?, a título personal. Por eso se dice que es representativo, y además es descentralizado porque el poder no se puede fusionar, no se puede confundir en una sola persona. Es por eso que nuestro Estado y su gobierno se rige a través de la famosa división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Teorías sobre el Estado, tenemos tres tipos de teorías. Iniciamos con la teoría naturalista, que afirma que el Estado pues tiene obviamente origen natural. Platón es uno de los principales o iniciadores de esta teoría, que afirma que la finalidad debe ser garantizar la justicia. Para Platón, increíblemente, él considera que primero fue el Estado antes que la familia. Cree que un Estado ideal estaría formado por dos tipos de elementos que vendrían a ser los guardianes y los productores. Estos guardianes no pueden ser cualquier persona, tienen que ser personas totalmente instruidas, y nos dice la historia pues que estas personas son escogidas y entrenadas en el arte de la sabiduría. Para empezar, obviamente estaba el desarrollo del cuerpo físico, ¿no? Y para finalizar también les agregaban la música, el arte, ¿no? Por eso, si ellos dominaban esas tres ramas, obtenían la virtud de la fortaleza y la sabiduría, mientras que los otros, los productores, solamente se dedicaban a ello, a producir, a generar bienes para satisfacer la sociedad, y no van a anhelar otra cosa más. Por eso ellos desarrollan la virtud de la templanza. Si hubiese un buen gobierno, un buen Estado, Platón sugiere que sea la aristocracia. Sin embargo, este podría lograr su corrupción a través de la timocracia, que son pues el gobierno de los adorados, de los venerados, para pasar luego a la oligarquía, una pequeña cantidad de personas que maneja el poder. Sin embargo, el pueblo no va a soportarlo, se va a dar cuenta, ¿no?, de las injusticias que éstas pueden lograr, y así que el pueblo se rebela para originar así la democracia. Al no estar estos preparados, entrenados para llevar el desarrollo, el manejo del Estado, se van a dejar encantar por el poder y nos llevarán al último grado de la corrupción, que en este caso vendría a ser la tiranía. Aristóteles considera que la finalidad del Estado debe ser la felicidad y la virtud, obviamente recordando que Aristóteles pues es un eudemonista, y todo eudemonista siempre va a pretender la búsqueda de la felicidad. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles cree que la relación básica social era necesariamente la familia. Él cree que las formas del Estado podrían ser de dos tipos, puras e impuras. Puras cuando éste persigue el bienestar de todos, impuras cuando solamente persiguen el propio bienestar. De tratarse de una sola persona, para Aristóteles el mejor gobierno sería la monarquía, por eso lo considera el gobierno del más virtuoso, el mejor gobierno, mientras que su deformación, la tiranía, sería la corrupción de la monarquía, el peor gobierno. Si fuese de algunos cuantos la minoría, sería la aristocracia, el gobierno de los más virtuosos. Y si fuese su corrupción, la oligarquía, obviamente, ¿no?, corrupción de la aristocracia. Si fuese el gobierno de la mayoría como la que tenemos nosotros, él la consideraba la mejor, la república o llamada politea, el gobierno de los menos virtuosos, y su corrupción vendría a ser la democracia. El seguidor de Aristóteles en la Edad Media era Tomás de Aquino, quien considera también que el Estado es una organización natural, pero ojo, al ser él muy cristiano, considera que la existencia y el poder proviene de Dios. La finalidad, al igual que pensaba Aristóteles, era también la vida feliz y la virtuosa. Pero eso sí, sobre el Estado solamente podía estar la Iglesia, y que la ley natural
está encima de la ley social, ya que esta ley natural fue creado por el mismísimo Dios. La teoría contractual considera que el Estado es una organización artificial cuyo fin es velar los intereses personales, los intereses individuales. Maquiavelo considera que es una organización libre y soberana cuya finalidad siempre será mantener el poder y la vida feliz a cualquier costo. Y ahí viene la famosa frase: el fin justifica los medios. Thomas Hobbes, sin embargo, dice que es una organización todopoderosa que absorbe la voluntad, de tal manera que una persona no podría disponer libremente de su persona, puesto que es el Estado quien determina qué hacer y qué no hacer. Para Thomas Hobbes sería la paz. John Locke, filósofo inglés, cree que la finalidad del Estado debe ser los derechos naturales, que para él eran la propiedad, la libertad y la igualdad. Un gobierno, el ideal para John Locke tendría que ser el parlamento, que precisamente la palabra viene de ahí, ¿no? De parlare, que quiere decir conversar, donde dialogan. Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau para nosotros, considera que el Estado está sustentado en la voluntad, cuya finalidad es resguardar la propiedad privada, garantizar la paz y la seguridad. Hannah Arendt, una filósofa alemana de origen judío, considera que el Estado es una organización que puede transformarse en sistemas totalitarios, por lo tanto nos aconseja que formemos gobiernos democráticos participativos, pero eso sí, no representativos, porque al ser representativos, opina ella, que las personas simplemente dejarían de interesarse en la política, en el manejo del Estado, y simplemente abandonarían esas ideas. La teoría marxista, obviamente representada por el gran Karl Marx, afirma que el Estado es un simple instrumento de opresión, donde obviamente las grandes masas serán oprimidas por estas pequeñas que tienen el manejo económico y obviamente el manejo político. Él cree que el hombre es un ser social por excelencia, y al realizar sus actividades, este va a generar un excedente, y este excedente va a ser lo que va a dar el origen a la propiedad privada, y esta propiedad privada manejada obviamente por esos pequeños círculos que manejan el poder político. Esto originará en todo caso la división de clases y con ello la lucha por el poder, la lucha por el Estado. Para él, los principales medios de opresión serían la violencia y el control mental, que este control mental se puede dar a través de las escuelas, y obviamente en las escuelas nos indican cómo debemos ser, qué debemos hacer o qué no se debe hacer, y a través de los medios de comunicación. Cree que en el futuro, en el tiempo, será el comunismo el nuevo orden social, y en este orden social no habrá clases sociales, y al no haber clases sociales obviamente no habrá lucha por el poder, y al no haber lucha por el poder no habrá un Estado, el Estado será inexistente. Política e ideología, hemos hablado sobre la política, la lucha del poder, ¿no?, que tiene como objetivo orientar y justificar la acción. La ideología no es más que el marco interpretativo y justificativo de la política, que puede darse a través de dos formas: el lenguaje y la conducta real. Los aspectos de la política, el cognoscitivo y el pragmático. En el caso del cognoscitivo se encarga de la descripción y la explicación del sistema político, cómo se va a desarrollar, qué medidas va a tomar para mejorar el desarrollo social y económico. El pragmático no es más que la orientación para la acción, ¿no? Acá simplemente explicamos tal vez de manera teórica, y acá ya lo estamos ejecutando. La tolerancia, como lo define varios autores, es soportar lo que no es como nosotros, aquello que es diferente, extraño o exótico, ¿no? Obviamente todo para lograr simplemente la paz. Por eso muchos autores asemejan, ¿no?, la tolerancia con la paz. Walther propone los siguientes niveles. Primer nivel, la primera actitud, la tolerancia religiosa, que considera la aceptación resignada para mantener la paz. En la segunda, estado de indiferencia pasiva y relajada ante esta indiferencia, como que no me interesa que los demás hagan, la verdad, mientras no me afecte, yo estoy tranquilo. Eso se llama indiferencia.
En la tercera ya viene el estoicismo moral, que consiste en reconocer el derecho que tienen los otros a ejercer sus atributos, aunque no sean atractivos para nosotros. En nuestra sociedad tenemos varias personas que no son creyentes a una religión, pero que sin embargo se las tienen que aguantar, ¿no? A eso se le llama el estoicismo moral. Bueno, pues todo el mundo tiene derecho, ¿no? Y habría que soportarlos. Así no me guste, eso le llaman estoicismo. En la cuarta expresa apertura, curiosidad, ganas de aprender, como que una religión me ha llamado la atención y quería saber en qué consiste, de qué trata, qué hacen, qué no hacen, ¿no? Y en la quinta actitud, la adhesión y admisión entusiasta por la diferencia. Me gusta esa religión porque nunca lo había conocido, pero me encanta de tal manera que yo me voy a adherir a ella. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de provecho esto. Próximamente estaremos enviando más videos, mandaremos también otros videos de varios docentes y obviamente los repasos y las prácticas y demás. Gracias, jóvenes, hasta la próxima.